Bien, jóvenes, en esta ocasión vamos a trabajar lo que es las sangrías, el interlineado y el espaciado. Vamos a tomar de ejemplo lo que es el párrafo de cuerpo del texto, y ya en otro video vamos a aplicar todos los que son las propiedades a lo que son los estilos de título para poder crear otros elementos, ¿sí? Pero ahorita vamos a concentrarnos en entender esa situación de los interlineados, espaciados en un particular tipo de párrafo, que en este caso lo vamos a reconocer como cuerpo del texto, ¿sí? Entonces vamos a ver, en la imagen pueden ustedes ver, digamos que lo principal de ese tipo de elementos. Vemos que está marcado en rojo las sangrías, perdón, los márgenes. Vamos a activar la flechita. Los márgenes del papel, esos son los márgenes del papel, ¿sí? Tenemos esos márgenes del papel ahí. Entonces, a la orilla del texto, ¿sí?, vamos a poder colocar sangrías a esta orilla del texto, ya sea a izquierda o a la derecha, son las llamadas sangrías. Aquí vemos el ejemplo de lo que es la sangría a la izquierda, que en esta aplicación le llaman antes del texto, y en esta aplicación se llama Write de LibreOffice. Y lo que sería la sangría a la derecha, que en este caso le llaman después del texto. También existe la llamada sangría en primera línea, que lo vemos nosotros, todo el párrafo lo tenemos aquí, y en la primera línea del párrafo se puede asignar una pequeña sangría para poder distinguir dónde inicia cada párrafo, ¿sí? Ahora también pues, existe otra llamada sangría francesa, que la vamos a ver ya en el ejemplo posteriormente. En cuanto a lo que sería interlineado, se le llama el espacio que hay entre una línea y otra del párrafo, ¿sí? Entonces el párrafo se compone por varias líneas y el interlineado es el espacio que existe entre cada una de esas líneas. Lo que es el llamado espaciado es aquel espacio que está antes o sobre el párrafo, y el espaciado que está después o debajo del párrafo. Hay que recordar que pues un párrafo está después del otro, así que cada párrafo tiene su antes y su después. Entonces, si juntamos los dos espacios de los dos párrafos, pues se incrementa el espaciado. Entonces, muchas veces se llega a configurar ya sea el espaciado anterior o el espaciado posterior para no duplicar ese espacio, o controlar, no poner exageradamente el espacio que hay arriba y el espacio que hay abajo en ambos párrafos, ¿sí? Entonces vamos a ejemplificar con un texto y veremos cómo se hace la configuración de estos elementos dentro de lo que es el formato de párrafo. Muy bien, entonces tenemos nuestro documento. Vamos a tratar de alcanzar a visualizar lo que son los márgenes, ¿sí? Vemos los márgenes en el documento, ¿sí? Entonces, lo que queremos aquí es, a partir de ese margen, más voy a pintar el margen para que se pueda distinguir, margen dentro de la página, para que se pueda observar más fácilmente la orilla, digamos, del papel. Entonces, vamos a hacerlo más visible poniendo un borde en color rojo, una línea continua con un grosor mediano, ¿sí? Entonces ahí tenemos para poder visualizar ese margen aquí. Entonces aquí no tanto intenten ver el texto, sino lo que sería la idea que quiero que ustedes tomen en cuenta relacionada con lo que es esa sangría, ese espaciado, ¿sí? Entonces aquí la situación tiene más que ver con que nosotros vamos a ver los espacios, separación que nos está dejando. Voy a tratar de poner un poco más del zoom para que ustedes puedan distinguir. Entonces ahí, aunque no veamos la orilla del papel, vemos el margen que nos está marcando. Entonces aquí tenemos aplicado o aplicamos un estilo de párrafo. Aquí podemos ir párrafo por párrafo aplicando el estilo de párrafo cuerpo del texto. El predeterminado puede estar por default, digamos, asignado, pero pues vamos a asignar uno que nosotros queramos. Entonces lo primero que voy a hacer es alinear, ¿sí?, de manera el ajuste, la alineación que sea ajustada
me voy a clic con el botón derecho sobre el estilo y editar. Vamos a ver qué tanto tarda el cuadro de diálogo. Vámonos a alineación, justificado, le damos a aplicar, de forma que nosotros podamos ya ver todo el texto bien distribuido a todo lo ancho del papel, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a tener por ahí una sangría, y vamos a empezar con la sangría en el lado izquierdo, que en este caso corresponde con antes del texto. Vamos a dejar una sangría aquí de 2 centímetros para hacerlo lo suficientemente visible. Aplicamos, ponemos el número 2, le damos a aplicar y observemos cómo los párrafos, porque ahorita todos los párrafos tienen el mismo estilo. Vamos a cambiarle el párrafo al segundo, el estilo al segundo párrafo para ver la diferencia. Vamos a ponerle, por ejemplo, estilo predeterminado a esos otros dos, ¿sí? Para distinguir ahí las diferencias. Vean, los que tienen el estilo cuerpo del texto, que es este, y este párrafo, nos está dejando una sangría en la parte izquierda, es decir, antes del texto. Vamos a quitar ahora esa sangría a la izquierda y vamos a aplicar una sangría únicamente a la derecha. Entonces yo puedo decirle de qué lado quiero la sangría. ¿Lo vemos? Antes del texto, y en este caso es después del texto, tenemos esa sangría a la derecha. O puedo aplicar las dos sangrías, que es el caso de la cita de bloque. Vamos a aplicar la de cita de bloque aquí, como la cita textual. Editamos y vemos que por default ya trae una sangría en particular. Vamos a alinear para que se vea todo justificado y vemos que tiene una sangría de 1 centímetro en ambos casos, ¿sí? Y aquí observamos esas dos orillas, antes y después del texto, ¿sí? Entonces esa es sangría a la izquierda, sangría a la derecha, también llamada sangría anterior o posterior, ¿sí? Ahora, dentro de lo que es el párrafo podemos hacer que se muestre una pequeña sangría solamente en la primera línea. Entonces vamos a retirar esta sangría a la derecha y lo que haremos será hacer que aparezca solamente la sangría en la primera línea. Entonces retiro la de 2 centímetros después del texto y nos vamos a la opción que dice primer renglón, y en primer renglón vamos a ponerle, por ejemplo, 1.27, ¿sí? Le damos a aplicar y observamos ahí nuestra sangría. Nuestro párrafo termina aquí. Este párrafo segundo tiene otro estilo de párrafo, entonces no tiene la sangría en la primera línea, pero este sí. Observamos ahí, al igual que este otro párrafo de aquí abajo. Listo. Entonces, hay una llamada sangría francesa. Lo que hacemos con la sangría francesa es que la primera línea se queda más a la izquierda y la segunda línea en adelante, o sea, las siguientes líneas del párrafo, se avientan hacia la derecha. Eso lo logramos dejando todo el párrafo, lo aventamos, por ejemplo, 2 centímetros, ¿sí? Y regresamos solamente la sangría del primer renglón, pero 1 centímetro o 2 centímetros según sea el efecto que queramos aplicar, pero colocamos un número negativo. Vamos a probarlo primero con menos 1 centímetro. Todo estoy aventando 2 centímetros, lo voy a aventar por aquí, y luego la primera línea la va a regresar solamente 1 centímetro, es decir, va a quedar aparte 1 centímetro aquí de distancia con el borde del texto. ¿Por qué? Porque no estoy regresándole toda la cantidad de centímetros que le di hacia la derecha. Le doy a aplicar y vemos el efecto ahí, de este párrafo y de este párrafo que abajo, ¿sí? Los otros párrafos que tienen otro estilo, pues tienen otra configuración. Observen, solo regresé 1 centímetro y todos los demás partes del párrafo, las líneas del párrafo, la tengo a 2 centímetros. Si quiero mandar la línea hasta el borde, lo único que tengo que hacer es decirle menos 2 centímetros. Entonces regreso los 2 centímetros la línea inicial y lo vemos ahí. Se observa y es esa configuración que nosotros tenemos, esa combinación. La sangría francesa sí se le llega a llamar el procesador Word. Aquí no hay una combinación, un nombre que diga sangría francesa, ¿sí? Pero lo hacemos con este efecto, aventando todo el párrafo con una sangría a la izquierda, es decir, antes del texto,
y regresando solamente la primera línea. Y ese de regresar es con número negativo, ¿sí? Las definiciones, por ejemplo, en un glosario de texto viene de esa forma. ¿Listo? Entonces, según para lo que necesitemos, nosotros podemos aplicar esos elementos. ¿Listo? Ahí. Ahora, apliquemos la situación del interlineado. ¿Sí? Vamos a ver la separación aquí en todo el texto. Voy a reducir un poquito para acá. Entonces, interlineado sencillo es lo que tiene aplicado. Podemos aplicar 1.1 o 1.5, que es la línea y media. Aplicamos, ve la separación, espaciado sencillo, perdón, interlineado sencillo, interlineado de línea y media. Y ya interlineado doble es mayor la separación que tenemos entre líneas. Entonces, eso es el interlineado. Listo. Ahora, para poder ver un poquito más el efecto de lo que es el espaciado, pero lo que es el espaciado, sí, vamos a utilizar esto. Vamos a cotejar nada más. Tiene párrafo el estilo predeterminado y ahí lo vamos a aplicar. Vamos a cotejar si hay alguna separación solamente en lo que es la configuración de cuerpo del texto. Vemos que tiene 0, entonces ese espacio que está aquí o se debe a el mismo estilo predeterminado que ya tiene una sangría anterior, y lo podemos observar que aquí podría ser el caso de que ya tiene una sangría anterior, ¿sí? Estos dos párrafos son predeterminados, entonces tiene una sangría. Vamos a configurar el estilo predeterminado, que es el que se dejó aplicado a estos dos párrafos, para ver el efecto del espaciado. Entonces yo quiero aplicar espacio antes y después del párrafo, ¿sí? Entonces, sobre el párrafo, y hay que tener cuidado con las palabras aquí, porque aquí le llaman antes y después, pero es antes y después del párrafo, o sobre el párrafo y debajo del párrafo, y aquí es antes del texto y después del texto. Entonces, espaciado como tal, sobre el párrafo o arriba, espaciado anterior le llaman en Word, y espaciado posterior, que es el debajo del párrafo. Vamos a exagerarlo y lo vamos a dejar de 1 centímetro, ¿de acuerdo? Y le damos a aplicar. Y lo vemos ahí. Perdón, 1 centímetro, presione 4. Ahí lo vemos. Sí exageré demasiado. Entonces, 1 centímetro de separación antes, 1 centímetro de separación después. ¿Quién tiene ese centímetro? El estilo predeterminado. Este estilo de cita tiene a lo mejor un espaciado, pero no es el espaciado del estilo, sino el que se acaba de aplicar del estilo predeterminado, el que nosotros tenemos. Entonces, sangría, espaciado, interlineado, lo podemos aplicar aquí, ¿sí? Y hay que poner atención. Nosotros tenemos la configuración del estilo aquí, ¿sí? No vayan a irse al formato a elegir la parte de configuración de párrafo, porque van a encontrar exactamente el mismo cuadro de diálogo y lo estarían aplicando, vean, lo estarían aplicando de forma manual. Se puede hacer, sí, pero a un párrafo de forma extraordinaria, sí, a uno en particular que quiero dejar con unas características. Pero si yo quiero manejar todo el grueso del documento en donde se están aplicando diferentes estilos de párrafo, como vemos aquí, todos estos párrafos tienen el estilo cuerpo del texto, se aplicaron las mismas propiedades. Entonces lo hago yo en el estilo de párrafo. Cualquier cambio, ejemplo, coloco un color, un tamaño de letra distinta, quito el espaciado, quito el interlineado, vamos a poner que sea de color azul, y se aplica a todo párrafo que tenga ese estilo. Aquellos párrafos que tienen otro estilo, pues no se le aplicó ese color, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo importante a la hora de estar manejando los estilos de párrafo. Entonces, por el momento nos quedamos hasta aquí con esta ejemplificación de lo que es espaciado e interlineado y lo que son las sangrías. Espero que puedan practicar para poder aprender un poco más cada día. Saludos.